Hola, buenas, me llamo Richard y trabajo en una de las instalaciones deportivas de Valencia, de Fundación Deportiva, perdón, y trabajo para la empresa Campus Sport, ¿vale? Y nada, en el vídeo de hoy haremos unos ejercicios físicos de glúteos, abdominales y piernas y lo iremos combinando con un ejercicio de brazos de crawl, ¿vale? El ejercicio de brazos de crawl va a ser un poco durito, ¿vale? Durillo, porque tendremos que hacer mucha fuerza con la cadera para no bajar el cuerpo. Lo que necesitaremos será una mesa, ¿vale? Y un cojín. Cojín para ponértelo aquí, ¿vale? Y no hacerte daño en la mesa. Este ejercicio se podría hacer también en el suelo si hay alguien que te puede coger de las piernas para no moverte, ¿vale? Yo en este caso lo haré encima de la mesa, pondré los pies bajo del colchón del almohadón del sofá para tener un punto de apoyo y así podré levantar el torso, ¿vale? Y bueno, esto es lo que vamos a practicar hoy. O sea, os repito que va a ser un poco duro el ejercicio de brazos de crawl, ¿vale? Y nada, antes de empezar, decirte que voy a dejar un enlace en la descripción de una encuesta para que evaluéis qué tal os ha ido las sesiones de vídeos de Fundación Deportiva de Valencia, ¿vale? Hemos empezado la cuarentena haciendo estos vídeos para intentar amenizar también lo menos posible vuestra estancia en casa y que practiquéis un poquito de deporte, ¿vale? Es una buena iniciativa de Fundación Deportiva de Valencia. Nos ha pillado de nuevas a todos los entrenadores, porque yo nunca me he dedicado a hacer vídeos, ni mucho menos, yo soy más de interactuar con la gente cara a cara, pero viendo las circunstancias en las que vivimos actualmente, eso es prácticamente imposible. Así que estamos haciendo el esfuerzo posible, todos los monitores, para que los vídeos salgan lo mejor posible y así en casa podráis entreteneros y hacer un poquito de ejercicio, ¿vale? Así que dejaré un enlace para que hagáis la encuesta y evaluéis qué tal os está pareciendo la iniciativa esta de Fundación Deportiva de Valencia. Y nada, lo que os digo siempre, quédate en casa, quedándote en casa ayudarás a que esto pase lo antes posible. Ya llevamos casi 40 días prácticamente, sí que va mejorando la situación, sobre todo en España, ¿vale? Ya no hay los mismos contagios, mismas muertes, se va reduciendo, ¿vale? Pero aún no ha cambiado nada de la situación en la que vivimos, entonces lo que hay que hacer es quedarse en casa porque con vuestra ayuda, quedándose en casa, evitaremos que esto se prolongue más tiempo posible, ¿vale? Hay que evitar eso, y evitando eso es quedándote en casa, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar hoy con lo que os he dicho. Haremos un ejercicio de glúteos, un ejercicio de brazos crawl en la mesa, en el suelo cogidos con los pies de alguien que tengáis en casa, o igual en el sofá se podría hacer también, ¿vale? Yo lo voy a hacer en la mesa porque lo he practicado y se hace bastante bien en una mesa, ¿vale? Te pones ahí un cojín en la cadera y yo voy a meter los pies en el sofá bajo del colchoncito porque no tengo a nadie que me los sujete, pero si tenéis a alguien que os sujete también los pies para poder levantar el cuerpo y así os costará menos hacer el ejercicio, ¿vale? Yo soy una persona fuerte, ¿vale? Lo voy a hacer sin que nadie me coja los pies. Así que nada, vamos a empezar. Y bueno, lo que os digo también siempre es que antes de empezar a hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, hay que calentar, estirar un poquito, ¿vale? Para no sufrir lesiones y molestias musculares, articulaciones y demás, ¿vale? Hay que evitar todo eso y para evitarlo hay que calentar bien. El ejercicio que vamos a hacer hoy tampoco va a ser una hora de ejercicio muy intenso, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer un pequeño calentamiento, pero si tenéis que hacer mucho ejercicio, ¿vale? Pues es bueno calentar unos 15 minutos aproximadamente, antes de empezar y después,
¿vale? Así que nada, vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Parte de la mesa y nada, vamos a ir al trote despacito, ¿vale? Ahí. Muy bien, vamos al trote. A un lado y al otro. Muy bien. Adelante y atrás, los pies juntos. Cruzamos. Adelante y atrás, los pies. Muy bien, seguimos un poquito más. Muy bien. Ahora cruzamos los brazos. Despacito, siempre el calentamiento hay que hacerlo suave. Siempre muy relajado, tranquilamente, sin forzar mucho. Vale, ahora movimientos circulares. Adelante. Ahora atrás. Muy bien. Cogemos de los dedos y estiramos un poquito. Con la otra mano. Muy bien. Cogemos del hombro. Estiramos. Cambiamos. Muy bien. Ahí. Movemos la cabeza adelante y atrás. Muy despacio. Ahora a un lado y al otro. Sin hacernos daño en el cuello. Siempre despacito. Ahora miramos a un lado y miramos al otro lado. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, ¿vale? Despacito. Muy bien. Movemos la cintura. Eso es, muy bien. Sentido contrario. Muy bien. Juntamos los pies. Tenemos que conseguir tocarnos los dedos. Los dedos o el suelo. Con los dedos o con la palma de la mano, ¿vale? Nos tocamos los pies o el suelo, la palma, donde lleguéis, ¿vale? Siempre hay que intentar tocarse los dedos del pie. Y estiramos hacia atrás el cuerpo. Tocamos, atrás, tocamos, atrás. Venga, 3 veces más. 1, 2 y 3. Muy bien. Cogemos de las rodillas y flexionamos. Siempre hay que intentar dejar la planta de pie en el suelo, ¿vale? No hace falta que lleguemos hasta abajo, ¿vale? Hay que intentar que la planta no se mueva del suelo, ¿vale? Muy bien. Ahora movimientos circulares. 1, 2, 3, 4 y 5. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora abrimos. Y lo mismo, movimientos circulares. 1, de dentro hacia afuera. 2, 3, 4, 5. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos un poquito. Bajamos el culo atrás. Espalda recta. Paso, nos cogemos de la pierna, ¿vale? Nos apoyamos y ponemos la espalda recta. Y el culo hacia atrás. Muy bien, aguantamos ahí unos segundos. Muy bien, relajamos. Abrimos, tocamos mano, pie contraria, ¿vale? Mira, uno y el brazo está arriba. ¿Veis? Toco y el otro brazo arriba. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Giramos la cadera. Tronco, muy bien. Seguimos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Ahora estiramos una pierna, tensionamos la otra y bajamos a la pierna que tenemos estirada. Avanzamos ahí un poquito, lo cogemos del pie, cambiamos de pierna. Muy bien. Muy bien. Pues nada, hemos terminado el calentamiento. Primer ejercicio. Vamos a hacer unas sentadillas normales de toda la vida, ¿vale? Dando un pasito, estiro los brazos y giro el tronco a un lado, donde tenemos la pierna, con la pierna que avancemos, ¿vale? Avanzamos con la derecha, movemos a la derecha, recogemos, izquierda, giramos a la izquierda, ¿vale? Van a hacer 20 series. Yo voy a ir primero a la derecha, ¿vale? ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no hay que tocar el suelo con la rodilla, ¿vale? 9, 10, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Entre cada ejercicio hay que descansar unos 20 segunditos, ¿vale? Mientras tanto, esos 20 segunditos aprovecho para ponerme la mesa y hacer el ejercicio. Sería así la posición. Sería ahí. ¿Vale? Sería 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Brazos crawl. Solo brazos. Si tenéis a alguien que os coja de los pies, mucho mejor. ¿Vale? Tenéis los pies fijos sin mover y tendréis mejor estabilidad y mejor movimiento de brazos. ¿Vale? Pero yo como tengo, voy a ponerme así. Así que van a hacer 10 brazadas solamente, porque haremos luego 2 series más de este tipo, ¿vale? Así que nada, empezamos. Tiramos los brazos. 1, siempre girando la cabeza, como si fuésemos a respirar, como si fuéramos a respirar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. He contado 10, pero cada 2 brazadas era una, ¿vale? Os he engañado un poquito en ese aspecto. Mientras descansamos, aparto otra vez la mesa. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer unas abdominales. La plancha. Todos sabemos hacer la plancha, ¿verdad? Así que nada.
ponemos en posición de plancha, ¿vale? Esta es la posición de plancha. ¿Lo veis? Vale, pues nada, voy a contar hasta 40, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Muy bien. Arriba. Perfecto. Seguimos con el ejercicio. Descansamos 20 segunditos y otra vez. Ahora lo que vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero tenemos que ir pegando saltitos con la cadera, ¿vale? Cada brazada hay que intentar dar un golpe de cadera y levantar el cuerpo, ¿vale? Ya veréis, es muy fácil. ¿Vale? Yo aquí. Uno, 2, 3, 4. ¿Vale? Hay que intentar levantar. ¿Preparados? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, os he engañado doble. En vez de hacer 10, hemos hecho 20. Muy bien. Último ejercicio. ¿Vale? Nos queda un ejercicio ahora de piernas. Vamos a hacer piernas, ¿vale? Y luego haremos otro ejercicio de brazos crawl. Sé que los ejercicios de brazos crawl cuestan un poquito, pero es importante también que a la hora de hacerlo cueste mucho, ¿vale? Luego en el agua ya verás como todo será mucho, mucho más fácil, ¿vale? Pero aquí lo que estamos haciendo, aparte de trabajar la brazada, estamos trabajando también mucho la parte de detrás, ¿vale? Sobre todo la espalda también, estamos fortaleciendo la espalda, ¿vale? Con este ejercicio. Y la cadera importante, es importante que peguemos, que hagamos fuerza con la cadera y así luego cuando lo apliquemos en la piscina, la cadera subirá sola ya sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque a muchos nos cuesta mucho y a muchas subir la cadera, ¿vale? Sí, lo que tenemos que hacer es hacer fuerza. En la piscina a veces los pies bajan mucho, no tenemos buena flotabilidad y es porque no hacemos fuerza a la hora de levantar los pies. Esto nos ayudará luego en un futuro en la piscina a poder levantar los pies, ¿vale? Nada, siguiente ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer sentadillas, igual que hemos hecho antes, pero a un lado y al otro. Por ejemplo, 1 en diagonal, 2, ¿vale? ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, la espalda recta, 5, 6, 7, vamos a hacer 20, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Siguiente ejercicio y último ejercicio. ¿Vale? Así que nada, con esto ya terminamos. Sé que este ejercicio cuesta mucho, pero va a ser muy bueno luego a la hora de aplicarlo en el agua. Porque os estoy diciendo que hagáis fuerza, que así estamos levantando el cuerpo. ¿Vale? Pero no hay que apoyarse. ¿Vale? 20 brazadas. ¿Preparadas? ¿Listas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Pues nada, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy, en el vídeo de hoy. Hemos sudado, nos hemos esforzado, y eso quiere decir que lo hemos hecho muy bien el ejercicio, ¿vale? Así que nada, lo que os he dicho. Luego a la hora de aplicarlo en el agua, ya veréis cómo será todo mucho más fácil, y estos ejercicios ayudarán luego a mejorar la posición en el agua, tanto en espalda, tanto en crawl, ¿vale? Boca arriba, boca abajo, ¿vale? Ayudará a que tengáis una posición horizontal en el agua y así no hundiros de caderas para abajo, ¿vale? Así que nada, ha sido todo por hoy en el vídeo que hemos hecho hoy, así que espero que os haya gustado. Y bueno, lo que os he dicho antes al principio, que lo voy a decir al final también. Os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis evaluar qué tal os está pareciendo la iniciativa que ha tenido Fundación Deportiva de Valencia a la hora de crear estos vídeos con sus trabajadores en las instalaciones, ¿vale? Y así que os sea de ayuda, ¿no?, este tipo de vídeos, y así ayudar también a nosotros a luego, si Fundación Deportiva tiene que cambiar algún tipo de método a la hora de realizar los vídeos, pues nosotros estamos encantados de aprender también a hacer vídeos que a vosotros os ayuden a mejorar físicamente en casa y luego pues a mantener esa técnica y ese estilo de nado, ¿vale? Que en estas condiciones no podemos practicar y tampoco hay que perderlo, ¿vale? Así que nada, os dejaré el enlace de la encuesta en la descripción y así ya evaluáis. Y ya para terminar, lo que os he dicho también antes, quédate en casa, ¿vale? Hay que quedarse en casa porque esto pasará lo antes posible y solamente llegará el momento que podamos salir a la calle si colaboramos todos y nos quedamos en casa, ¿vale? Para eso hay que quedarse en casa. Todos, nos gustaría salir a todos porque hay días que hacen unos días fenomenales para estar en la calle, pues no, estás en el balcón leyendo tus libros, escuchando música y tomando el sol, ¿vale? Que es lo que hago yo. Así que nada, quédate en casa y espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo día o cuando sea. Así que nada, ha sido un placer y que paséis buena semana.